Vamos a empezar en unos minutos. Exacto, perfecto. Buenas tardes a todos los profesores, a las profesoras que están participando esta tarde. Mi nombre es Elizabeth Gibert, soy responsable de asesoría pedagógica en SM y esta tarde vamos a trabajar esta propuesta sobre herramientas digitales para enseñar y aprender ciencias sociales. Y estará a cargo de Alonso Velasco. Alonso es educador, licenciado en educación secundaria con especialidad de historia y geografía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además es magíster en integración e innovación educativa de las tecnologías de la información y la comunicación, también por la Universidad Católica. Alonso tiene una amplia experiencia en educación básica y universitaria. Vamos a darle la bienvenida, Alonso. Muchas gracias por tu participación. Yo voy a estar apoyándote, voy a estar atenta al chat y a la sección de preguntas y respuestas para seguir los comentarios o preguntas de los participantes, pero podemos comenzar. Gracias, Alonso, bienvenido. Gracias, Elizabeth. Muchas gracias a todos los que están conectados desde diversos lugares. He estado leyendo al comienzo todas las intervenciones y saludos de cada uno de ustedes. Como muy bien Elizabeth ha mencionado, el día de hoy nos vamos a juntar para poder dialogar, estamos ya juntos, para poder dialogar sobre estas herramientas digitales para enseñar y aprender ciencias sociales. Voy a detener mi video para que si algún tema de conectividad me impide continuar, evitarlo y así poder luego volverlo a aprender en las preguntas y diálogo con ustedes. Vamos entonces, como les comentaba, a trabajar todo el tema de herramientas digitales para enseñar y aprender ciencias sociales. Tienen ustedes también en esta primera diapositiva dos grandes logos que hacen referencia a los proyectos que forman parte de SM. El proyecto Sabia de secundaria y el proyecto Cooperamos para Construir de primaria, de primero a sexto para el área de personal social, y el proyecto Sabia de ciencias sociales para secundaria. A lo largo de la explicación voy a ir mencionando estas herramientas digitales que van a permitir lograr competencias en el área y relacionándolo con ambos proyectos porque la propuesta tanto de Sabia como de Cooperamos para Construir cuentan con material que puede ser trabajado desde las tecnologías, desde las TIC, ¿no? Importante en esta coyuntura. Antes de iniciar de lleno con estas herramientas, quiero comentarles, y de hecho ya muchos de ustedes conocen este término, el tema de la educación a distancia. Y nosotros podemos entender la educación a distancia de dos maneras, como una modalidad y como una estrategia. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros les pedíamos a nuestros estudiantes que trabajaran alguna temática fuera del aula y enviaran ciertos reportes a nuestros correos electrónicos, ¿no? En la educación básica regular, hablábamos de una estrategia educativa, ¿no? Trabajábamos algunas actividades fuera del horario de clase, los chicos avanzaban y nos podían mandar ciertos avances, en algunos casos, dependiendo también de la institución educativa, a través de correo electrónico, o en algunos casos también había una plataforma, o se utilizaba desde antes de la pandemia, tanto los proyectos Sabia como el proyecto Cooperamos, en donde se utilizaba la plataforma, ¿no? Una plataforma digital donde se encontraban los libros subidos, ¿no? Los libros digitales, y había la posibilidad de trabajar con algunas actividades, ¿no? Y eso también podía ser considerado como una estrategia educativa en la modalidad de educación a distancia. Hoy por hoy estamos en una modalidad educativa, es decir, todo lo estamos migrando, todo lo hemos migrado a la virtualidad, ¿no? Estamos trabajando a partir justamente de entornos digitales, en algunos casos con plataformas, en otros casos sin plataforma, pero con un nivel de comunicación. Por eso una de las características que ustedes tienen en esta diapositiva, clave al momento de hablar de esta modalidad educativa, es la comunicación. Comunicación que se da en dos direcciones, ¿no? No solamente nosotros generamos la comunicación como docentes, sino que también recibimos comunicación de los estudiantes y muchas veces son ellos los que inician la comunicación,
¿no? O porque no se ha comprendido la indicación, o porque desean hacer una consulta adicional sobre lo que ya nosotros hemos establecido. Y también, dependiendo del grado en el cual nos encontremos, vamos a tener una comunicación por parte de los padres de familia, un actor importantísimo en este proceso y en esta modalidad educativa. ¿Por qué importante? Porque es el padre de familia, la madre de familia, quien se encuentra en casa y quien, de cierta forma, está monitoreando el avance de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, estamos en un contexto distinto, ¿no? Que ya ustedes lo han vivido durante todo este tiempo hasta la fecha, y justamente se requiere que desde nuestra visión como docentes podamos realizar algún tipo de ajustes, realizar algún tipo de cambios, generar espacios de aprendizaje significativo en nuestras sesiones virtuales, ¿no? Porque no es lo mismo estar de manera presencial en nuestra aula y hacer diversas actividades que estar en entornos virtuales. Muchos de nosotros, seguro también les ha pasado al inicio de la pandemia, no teníamos estas competencias digitales tan bien desplegadas o tan sólidas y hemos tenido que aprender en la marcha, ¿no? Hemos tenido que descubrir algunas herramientas para poder trabajar las ciencias sociales. Hemos tenido que descubrir cómo comunicarnos con nuestros estudiantes y generar el logro de competencias, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora vamos a reforzar algunas estrategias, algunas herramientas que seguro ya han ido en algunos momentos descubriéndolas, trabajándolas, y en otros vamos a ir perfilando, y luego, como Elizabeth mencionó, con las preguntas vamos a ir resolviendo algunas dudas al respecto. Ustedes conocen claramente que en el área de ciencias sociales y en personal social tenemos, en personal social son 5 las competencias: construye su identidad y convive y participa, que no están en esta diapositiva. Y en el caso de ciencias sociales, estas 2 que mencioné forman parte del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Nos vamos a centrar primero en ciencias sociales. Si el tiempo nos da, podemos dialogar sobre el área de PCC o estas otras 2 competencias que se trabajan en personal social. ¿Sí? Entonces, en el caso del área de ciencias sociales, tenemos 3 competencias: construye interpretaciones históricas, gestiona responsablemente los recursos económicos y gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Esas 3 competencias abordan, como su propio nombre lo dice, esta competencia en azul, la competencia histórica, la geográfica en verde y en rosado la competencia económica. En el caso de las preguntas, Eli, creo que al final tratamos de resolver todas, o voy parando, no sé cómo lo Creo que hacemos. avanzamos y vamos a ir contestando a lo largo. Todavía hay comentarios. Yo te Ya, voy perfecto. avisando. Ya, listo. Bien, empezamos entonces con estas herramientas para las ciencias sociales. Hay un autor muy interesante, que si hay algunos de ustedes que no lo han podido revisar, los invito a que lo hagan. Al final también de la exposición voy a dejar mi correo para poder estar en contacto y brindarles algún tipo de bibliografía si es que desean. Page y Santiesteban, ¿no? En el 2010 ellos tienen un texto que publican sobre el trabajo de las ciencias sociales y se centran en este caso en el aspecto temporal. La temporalidad es un rubro muy importante en nuestra área y hoy es un aspecto que tiene que ser trabajado y reforzado por nosotros. Desde inicial, los chicos tienen que ir aprendiendo categorías temporales, tienen que ir desarrollando la ordenación de acontecimientos en el tiempo, clasificarlos y generar aspectos vinculados al cambio, a la permanencia, a la duración, al ritmo temporal, que le permita al estudiante, cada vez que va aumentando en edad, cada vez que va aumentando su capacidad cognitiva, a ir desarrollando aspectos más complejos, ¿no? Desde, por ejemplo, establecer que un hecho histórico tiene causas y por lo tanto consecuencias, y que esas consecuencias generan otros hechos que van a, en su conjunto, generar un proceso histórico,
necesitamos ir acompañando a nuestros estudiantes en este proceso. Por lo tanto, para trabajar el aspecto temporal, para trabajar el aspecto histórico, requerimos no solo desarrollar aspectos vinculados al tiempo, sino también aspectos vinculados al manejo de fuentes, que es uno de los últimos puntos que estos autores mencionan. Es importante que nuestros estudiantes estén en contacto directo con las fuentes, y no solo para la competencia vinculada a la historia, sino también para geografía y para economía. Nuestra área, y en DPCC también, trabaja con fuentes, y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Y nosotros como docentes del área, y a través de las redes y a través del aspecto digital, vamos a lograr trabajar con fuentes históricas, ¿no? Y ahora voy a presentarles algunas herramientas que nos ayudan para ello. Uno de los puntos que vimos en el marco teórico que les mencionaba era la importancia de trabajar el aspecto temporal con nuestros estudiantes. Desde muy temprana edad hasta pues más allá del quinto de secundaria en EBR, es importante que nuestros alumnos trabajen con categorías temporales. Y uno de los puntos que tiene que ser desarrollado por nosotros en este contexto es que nuestros alumnos elaboren líneas de tiempo. Hay una serie de software, de programas gratuitos que se encuentran en plataformas que pueden ser utilizadas para elaborar estas líneas de tiempo. Pero nosotros, y aquí les estoy presentando una de ellas, que es el Timeline. Sin necesidad de loguearse, sin necesidad de que podamos tener un usuario y contraseña, porque eso también es un dolor de cabeza para nosotros. Cada programa que querramos nos obliga a tener un usuario y contraseña, en este caso no, en este caso es bien amigable el entorno. Vamos a poder, ingresando a Timeline, ustedes lo pueden ir haciendo mientras estamos dialogando, haciendo clic en el botón verde que ustedes tienen, van a poder crear ya sus líneas de tiempo. Cuando ustedes empiezan a crear sus líneas de tiempo, les aparece un formulario en Excel, porque este programa trabaja mucho vinculado al Excel, ¿no? Y entonces, en una plantilla, eso sí está en inglés, todas las herramientas de líneas de tiempo se encuentran en inglés, les permite al estudiante en esta plantilla que se encuentra en una hoja en Excel ir completando ciertos datos para que de manera automática la línea de tiempo vaya tomando vida. Pueden agregar videos, pueden agregar ilustraciones, pueden agregar una serie de aspectos. Y los textos de SM, tanto el proyecto Sabia como Cooperamos para Construir, brindan en cada una de sus unidades material que puede ser, que fácilmente puede ser llevado a una línea de tiempo, ¿no? En estas unidades en donde se trabaja temas históricos, ¿no? Justamente se da una progresión, fechas, se trabaja el tiempo cronológico, para que luego el estudiante pueda ubicarlos en una línea de tiempo. Una línea de tiempo ayuda mucho a que el estudiante, y eso es importante que nosotros como docentes lo reforcemos, el trabajar una línea de tiempo ayuda a que el estudiante tenga conocimiento de que existe una escala, es decir, una distancia entre año y año semejante, ¿no? Y también ayuda a que el estudiante entienda la secuencialidad de los hechos, un orden cronológico que le permita tener claridad en el proceso. Pero por ahí pueden decir, ya no buscamos enseñar la fecha por la fecha, y eso es clave, ¿no? Y esa es la idea, que no enseñemos y que nuestro examen se centre en una fecha. El estudiante tiene que entender el proceso histórico, pero para entender el proceso histórico, una de las actividades que como docentes tenemos que realizar es justamente que ellos aprendan a hacer una línea de tiempo. Va a ir complejizándose, ¿sí? A medida que va aumentando el grado, puede complejizarse la línea de tiempo. Puedo empezar con una línea de tiempo vinculada a mi historia personal, a mi historia familiar, a la historia de mi región, ¿no? Y luego llevarlos ya a una historia más vinculada a tiempos o etapas de la historia del Perú, por ejemplo.
Ayuda mucho, y es importante que también nosotros lo tengamos en cuenta, que nuestros alumnos entiendan que hay hechos, ¿no?, que pueden darse de manera simultánea. Y la línea de tiempo nos ayuda a incluir otro término importante en el desarrollo de la competencia histórica, que es la simultaneidad. Es decir, sucede un hecho en un determinado lugar, pero a la vez puede suceder otro en otro espacio, ¿no? Entonces, por ello, en secundaria se trabaja mucho estas líneas comparativas de la historia del Perú versus la historia mundial. Importante para que el estudiante pueda ir consolidando también estos conceptos históricos, estos conceptos vinculados al rubro temporal. Y en la primaria se puede trabajar muchísimo en este contraste entre la historia personal, la historia familiar, que ayuda a que el estudiante también pueda entender que hay elementos simultáneos que se dan al mismo nivel, ¿no? Como les comentaba, durante los textos que ustedes tienen de SM, tanto en Savia como también en el proyecto Cooperamos Juntos, Cooperamos para Construir, tienen ustedes actividades en donde se les pide al estudiante que elaboren líneas de tiempo, ¿no? O en su defecto tienen la información, no está la actividad mencionada, pero nosotros podemos como docentes generar esta actividad para que a partir del texto el estudiante pueda elaborar una línea de tiempo. O en su defecto también tenemos líneas de tiempo en los textos, que ayuda para que el alumno tenga noción de cómo se construye y a partir de ello poder analizar y reflexionar en torno a líneas de tiempo que él pueda ir construyendo. Ustedes dirán, sí, pero en una herramienta digital como la que nos estás presentando, el estudiante no hace mucho. No es así. El estudiante, para organizar una línea de tiempo, tiene que leer información, sistematizarla y poder darle una secuencia lógica. Entonces, hay un trabajo. El mismo programa te establece la escala, eso sí es cierto, pero hay un trabajo, como les comento, de que el alumno se enfrente a una fuente, extraiga la información y le dé un orden para que pueda ser visible en una línea de tiempo. Otro de los aspectos que también es importante que nosotros tengamos en cuenta cuando trabajamos los aspectos de temporalidad con nuestros alumnos, y si se dan cuenta en esta diapositiva coloco dos términos, cambios y permanencias, es otro aspecto de la competencia que se busca ser desarrollada por los estudiantes. Y lo logramos, los cambios y permanencias en este contexto, a través del análisis de imágenes. Las imágenes que ustedes ven a continuación han sido extraídas del proyecto Savia de primero de secundaria, y eso significa que nosotros podemos extraer de los textos del editorial el material gráfico, ¿no?, que justamente nos permita, colocándolas en diapositivas, trabajar con nuestros alumnos o que ellos mismos miren en sus textos si es que los tienen, para que puedan hacer este análisis de imágenes. Y aquí les presento la estrategia con cambios y permanencias, en donde el estudiante se enfrenta a dos imágenes, ¿no? También nosotros podemos buscar otras imágenes en Internet, y esa es una de las herramientas que nos brinda la tecnología. Hay repositorios de imágenes que nos permite llegar y obtener fuentes históricas relevantes, ¿no? Ahora, más adelante les voy a dar un enlace para que ustedes puedan llegar al repositorio Ribagüero de la Universidad Católica, gratuito, abierto gratuitamente desde finales del año pasado y inicios de año, con mayor cantidad de fotografías históricas por este contexto, ¿no? Antes uno tenía que ir, hacer todo un trámite, ahora está totalmente abierto para que ustedes puedan acceder a fotografías históricas de la época que tiene el repositorio para servirles, ¿no? Entonces, en esta herramienta, primero yo he tenido como docente que buscar fotografías, ilustraciones, las coloco en una diapositiva para que mis alumnos puedan compararlas, o les digo que puedan entrar a los textos en tal página y tal otra página, para que ellos puedan comparar estas escenas, y
trabajo con ellos el tema de cambios y permanencias. Les presento el tipo de preguntas que se pueden generar a los estudiantes. Una de ellas es que ellos puedan analizar las imágenes que tienen, que se les ha podido brindar, ¿no? ¿Qué ocurre en cada imagen? ¿Quiénes aparecen? ¿Qué están haciendo? ¿No? Como primer paso para que nuestros alumnos puedan decodificar la información que están encontrando en cada una de las imágenes que le hemos brindado. Podemos hacer en un segundo nivel a qué época pertenecen las escenas, qué actividades se están realizando en cada época, ¿no? Por ejemplo, voy a permitirme regresar a las imágenes que les mostré y entonces el estudiante con estos dos niveles de pregunta van a poder, en primer lugar, describir cada una de las situaciones, que eso es un nivel importante que no debemos de perder, aunque sea en la secundaria, ¿no? Tenemos que enseñarle a los alumnos a describir la fuente histórica, qué están observando en la imagen, qué acciones está realizando cada uno de los personajes, porque a partir de estas acciones, a partir de lo que ellos están observando en la ilustración, van a poder seguir avanzando en la estrategia y definir el cambio y la permanencia, ¿no? Nosotros como docentes inmediatamente ya sabemos qué es lo que ha cambiado en estas dos escenas, qué permanece, qué no, ¿no? El trabajo, por ejemplo, en equipo que se ve en la imagen, en la primera imagen de la casa del mamut, se ve reflejado, es una permanencia, nosotros seguimos trabajando en equipo, de manera colaborativa podemos lograr muchos logros frente a lo que se nos proponga. Entonces hay esa continuidad, pero ha cambiado, pero permanece esta idea de comunidad. Y eso es importante, por ejemplo, plasmarle a los estudiantes cuando analizamos este tipo de imágenes, ¿no? Y en esta segunda pregunta, ¿no? El de plantear preguntas para identificar la época, nos estamos centrando en que el estudiante puede extraer los conceptos clave. Muchas veces el temor de nosotros frente al tema de herramientas digitales es no estoy desarrollando la información, ¿no? Es un tema que en el área de ciencias sociales está siempre presente, ¿no? Me evalúan por lo que el alumno sabe. Nosotros tenemos que ir pensando que tenemos que desarrollar, y eso es desde que tenemos el currículo basado en las competencias del estudiante, ¿no? Yo tengo que desarrollar la competencia de que el estudiante elabore explicaciones históricas. Para ello requiero ciertos conceptos que maneje, pero que no los memorice, sino que sepa integrarlos en una explicación histórica, ¿no? Que pueda emplearlos al momento de responderme preguntas, ¿no? Entonces, por eso es este segundo nivel. Luego, ¿por qué crees que estas imágenes pertenecen a esta época? Reforzamos también el tema del concepto, que ellos nos puedan decir porque aparece el mamut, por ejemplo, y entonces ahí hay una relación entre la época histórica que ellos están representando con los elementos que se están dando a lo largo de esta representación, ¿no? Importante también la secuencia en etapas, que va primero, que va después. Puede ser de que yo también presente a mis estudiantes escenas que no se encuentren en orden, para que haya un nivel de dificultad mayor y que ellos puedan determinar cuál es la secuencia correcta. Y otro de los aspectos que también es importante tener en cuenta es ya ingresarlos al tema de cambios y permanencias, ¿no? Qué cosas o actividades han cambiado, cuáles se siguen desarrollando en la actualidad, cuáles se mantienen, es decir, también llevarlos no solo a quedarnos con las imágenes que estamos proyectando, sino que podamos analizar esta perspectiva también de trabajo con el presente, ¿no? Pasado, presente, es importante que ellos lo puedan ir desarrollando. Y sobre todo con chicos más pequeños, ¿no? Porque, por ejemplo, es un aspecto que siempre ha sido dialogado por nosotros, los profesores de ciencias sociales, el aspecto temporal que se trabaja con los chicos en tercero, cuarto, quinto, son procesos históricos muy lejanos a su vida cotidiana. Lo mismo sucede en secundaria, lo que pasa en primero hasta cuarto de secundaria son aspectos muy lejanos.
temporalmente para ellos, ¿no? No han vivido esos momentos históricos. Por lo tanto, les cuesta más generar estos aspectos de poder entrar a toda la dinámica si es que no les interesa mucho el proceso o la etapa histórica, ¿no? Por ejemplo, en primero, cuando trabajamos Egipto, cuando trabajamos Grecia, Roma, ahí se despierta todas estas ganas de querer aprender porque les interesa el tema. Lo mismo cuando se puede trabajar el tema de las etapas de la aparición por ejemplo, de los dinosaurios, ¿no? Esos temas que antes estaban con nosotros, pero pasan también ahora a ciencia y tecnología, ¿no? Pero a lo que voy es que necesitamos generar este vínculo con el estudiante y que le tome cierto sentido generando este vínculo que se encuentra en la parte inferior de estas preguntas, esta relación pasado-presente, ¿no? Que ellos se den cuenta que, por ejemplo, el inicio de las actividades económicas que se ven hoy en día parten de estos momentos históricos. Estamos viendo la agricultura, estamos viendo la ganadería, por ejemplo, en la imagen 2, ¿no? Entonces, la aparición del fuego, aspectos que se siguen utilizando en la actualidad, ¿no? Por ejemplo, esa construcción de hornos se podría analizar con respecto a estos hornos que pueden haber visto ellos en otros lugares, ¿no? Para hacer pizzas, para hacer algún tipo de cocina rústica, ¿no? Entonces, es importante que ellos también establezcan estas relaciones, ¿no? Y puedan establecer vínculos en lo que pueden ir observando en la actualidad, ¿no? Entonces, uno de los puntos importantes, hemos visto, la primera herramienta, la primera estrategia que se abre es el trabajar la temporalidad con las líneas de tiempo. Seguimos trabajando la temporalidad con el tema de cambios y permanencias a través de imágenes, pero si se dan cuenta, no solo trabajo la temporalidad, porque estoy desarrollando también lo vinculado a la primera capacidad, ¿no? El tema de poder trabajar con fuentes históricas. Las imágenes son fuentes históricas. Y ahora paso justamente a esta parte, ¿no? Las caricaturas políticas, las fotografías históricas son fuentes que desde el aspecto histórico van a ser muy relevantes para poder generar aprendizajes en nuestros estudiantes. En geografía también vamos a necesitar fuentes e imágenes, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, analizo paisajes, ¿no? En economía también yo puedo analizar una fotografía de un mercado y la interrelación de los agentes económicos en una imagen que se pueda presentar y que ustedes la tienen claramente en las aperturas de las unidades del proyecto Savia y del proyecto Cooperamos, ¿no? Analicemos nuestros textos porque allí hay un rico material gráfico que puede ser utilizado en esta coyuntura, ¿no? También me imagino que lo han explotado súper bien en la presencialidad, ahora más, ¿no? Ahora tenemos que darle con mayor fuerza a estos aspectos. Aquí les presento una ficha técnica, pueden tomar nota, igual luego voy a entregar el PPT para que ustedes puedan, consultando a SM, el poder brindarles un PDF con este material. En esta ficha técnica se les presenta 4 aspectos. Es una estrategia que lo trabajo con mis alumnos de didáctica de la identidad histórica, geográfica y económica en la universidad, en donde con ellos vamos analizando la fotografía histórica de una manera que les permita tener 4 niveles. En el caso de las caricaturas políticas no se trabajan los 4 niveles, pero sí permite que el estudiante pueda, a partir de una potente imagen, generar toda una explicación y a través también, claro está, del ejercicio de preguntas y repreguntas que como docentes tenemos que ir formulando, ¿no? Un aspecto relevante del análisis de fuentes no solo es que mi alumno llene esta ficha técnica, sino que también nosotros podamos hacer repreguntas y repreguntas sobre lo que vamos descubriendo, ¿no? En la fotografía. Si es que, por ejemplo, el alumno no está llegando a descubrir algunos aspectos, yo tendría como docente que volver a repreguntar para que se pueda ir generando este proceso de reflexión y análisis. En un primer nivel, al igual que en la estrategia anterior, yo necesito que mi alumno decodifique la imagen. ¿Quién es el autor? ¿Cuándo se tomó la fotografía? ¿No? Y también importante la motivación para tomarla.
Si nosotros sacamos fotografías de los repositorios que les voy a mostrar en unos minutos, vamos a tener esa información, ¿no? Y obviamente cuando nosotros también trabajamos con fotografías, con imágenes históricas, tenemos que darle a nuestros alumnos esa información. La leyenda de la fotografía es importante, que ellos entiendan por qué existe una leyenda en las imágenes que tenemos, ¿no? Ustedes cuando abren los textos de SM, tanto en Savia como en Proyecto Cooperamos, tenemos la fotografía histórica y una leyenda de contexto. ¿Por qué? Porque es importante que el alumno no se quede solo con la descripción, sino que ya se pase, perdón, con la identificación, sino que ya se pase a un nivel descriptivo, ¿no? Que el estudiante pueda entender cuál es el contenido interno, es decir, la descripción de la fotografía en la que estamos viendo, pues es una niña, ¿no? En primera comunión, hay una virgen, por ejemplo, ese es el contenido interno. La coherencia de la fotografía es debido a que, y se ha agregado este rubro, antes no existía, porque estamos en un momento en donde las fotografías pueden ser manipuladas, ¿no? Tenemos el Photoshop, tenemos una serie de implementos que nos puede ayudar a modificar la fotografía, y a veces hay elementos que a simple vista uno detecta que la foto no es, pues, correcta. Pero es rico también que el estudiante se enfrente a ese tipo de fotografías no como para obtener información, sino para que sepa que hay fuentes que son manipuladas, ¿no? Y que no a todo tenemos que darle, pues, una aceptación ciega. Y ese aspecto también puede ser trabajado desde DPCC, este aspecto de poder validar una fuente, ¿no? Como relevante para poder trabajar, por ejemplo, un asunto público. No sé si se acordarán, en las elecciones pasadas comenzaron a salir muchas fotografías que se mencionaban que eran manipuladas y que les colocaban ciertos elementos para que ciertos candidatos, ciertas candidatas a la presidencia puedan ir perdiendo, ¿no? Seguidores. A eso nos referimos con la coherencia de la fotografía, ¿no? Luego es importante el contexto histórico. Y hoy por hoy, teniendo los chicos el Internet a la mano, pueden hacer la búsqueda para poder llegar de manera directa al contexto histórico que se les pide, ¿no? En una sesión, por ejemplo, yo puedo proyectar una gran fotografía a mis alumnos o una caricatura política y pedirles que busquen el contexto histórico y que me lo brinden, ¿no? Entonces, ahí estamos trabajando también la participación activa y no solo se quede en un diálogo del docente al estudiante, sino vamos construyendo, co-construyendo este trabajo de poder generar nuestras sesiones más dinámicas, más participativas y que ellos puedan ir validando la información que se va encontrando. Las temáticas de discusión tienen que ver mucho con, y allí entran también los enfoques transversales, ¿no? Si, por ejemplo, yo tengo una fotografía, imaginemos de la época de Billingsgård, ¿no? Cuando Yaspíllaga, en estos mítines políticos, la participación femenina en la vida política no era tan como la que tenemos hoy en día. Entonces, una temática de discusión, por ejemplo, frente a un tipo de fotografía de este tipo, podría ser el enfoque de género, ¿no? Que nos lleve a trabajar el enfoque de género con nuestros estudiantes. El nivel de participación femenina en la vida política, por ejemplo. O si yo coloco una caricatura política de todo el tema de, no sé, de algún gobierno de América Latina en donde se muestre en una caricatura política que no se respeta ciertos derechos, podría trabajar el enfoque de derechos como uno de los que me permitan dialogar en torno a esas temáticas de discusión. Es decir, las temáticas de discusión son aquellas que nos van a permitir complementar, no quedarnos solo en la imagen histórica, sino ir más allá, ¿no? Y eso también nos permite ir articulando competencias, que es importante, no quedarnos solo en mis sesiones de competencia vinculados a la parte histórica, quedarnos solo con lo histórico, sino también ir entrando a ciertos aspectos vinculando lo geográfico, lo económico, ¿no? Para que pueda tener mayor sentido. Ahí tienen ustedes el enlace del repositorio del Instituto Ribagüero, es un enlace directo, de ahí se los vamos a poder compartir. Allí vamos a tener una serie de archivos fotográficos históricos que van a permitir
que ha sido es una donación de José de la Riva Agüero a la PUC, y que allí se encuentran todo el archivo fotográfico de esas épocas históricas, y que puede ser utilizado también para sus sesiones, ¿no? Se ha abierto al público con el fin de que pueda ser utilizado en contextos educativos, y ustedes lo van a requerir muchísimo más que cualquier otro docente, cualquier otra área, porque justamente necesitamos este tipo de material para poder trabajar con nuestros alumnos. Pero no solamente tenemos los repositorios, ya les he estado mencionando que los textos de SM tienen material fotográfico de muy valiosa referencia histórica, bien seleccionados, que acompañan cada desarrollo temático, que justamente nos permite ir complementando esta estrategia que les acabo de presentar. Ahora nuestros estudiantes se encuentran saturados, ¿no? Siempre están mirando el Zoom, mirando el Meet, mirando la plataforma, el celular, el WhatsApp, las salas de Facebook y una serie de entornos que justamente los acerca al tema educativo, pero que también requiere que nosotros como docentes podamos generar otro tipo de estrategias. Y esta herramienta que les presento, los viajes virtuales 360 grados, ayuda para que nuestros alumnos puedan, de manera creativa, acercarse a la temática que estoy desarrollando. Los viajes 360 grados quiere decir que yo como docente invito a mis alumnos a un recorrido virtual al interior de cualquier espacio que tenga esta posibilidad de viajes 360 grados. Yo como docente, al igual que cuando ustedes, por ejemplo, hacían sus salidas de campo de manera presencial, es claro que seguro ustedes iban primero al lugar, conocían el entorno y luego los llevaban a sus alumnos. Acá es lo mismo. Yo como docente primero tengo que hacer un recorrido 360 grados por estos espacios, que ahora voy a mostrar cuáles se tienen, y a partir de eso generar las actividades con nuestros estudiantes. Yo, por ejemplo, la semana pasada he hecho un viaje 360 grados con mis alumnos de didáctica y nos hemos ido al Museo ELUM, ¿no? El Museo de la Memoria. Hemos hecho un recorrido, se armaron 4 grupos, cada grupo experimentó una forma distinta del museo, ¿no? Un grupo vio toda la línea de género, otro grupo vio toda la línea de prensa, otro grupo vio toda la línea educativa y otro grupo vio toda la línea de derechos humanos. Entonces, cada grupo iba a partir del eje que le había tocado, trabajando en el museo, ¿no? Interactuando con esta visita 360 grados. Una visita 360 grados no es para que nuestros alumnos se queden haciendo todo el recorrido y que finalmente les llegue una batería de preguntas de parte de nosotros como docentes. No, como docentes nosotros hacemos este recorrido y seleccionamos el aspecto que nos va a interesar, ¿no? Que nos va a aportar en la explicación que estamos desarrollando. Por ejemplo, nosotros tenemos en el proyecto Sabia de primero de secundaria un viaje virtual muy bien seleccionado a las cuevas de Lascaux en Francia, ¿no? Con un recorrido en estas cuevas le permite al estudiante entender, ¿no?, el tema de las pinturas rupestres, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay material, hay posibilidades de poder generar estos viajes virtuales 360 grados. En el enlace que ustedes tienen en la parte superior, les he colocado uno para que ustedes puedan, National Geographic tiene viajes 360 grados, donde el estudiante puede ingresar a los mejores monumentos a nivel mundial y acceder a conocer los elementos representativos de estos monumentos. Muy importante porque les ayuda a complementar no solo el aspecto histórico, sino también el aspecto geográfico. Haces un recorrido primero por el entorno y luego ingresas al monumento. Entonces te permite trabajar claramente ambas competencias, ¿no? La ubicación espacial también, que es importante. En el texto de Cooperamos para Construir, en primaria, se presenta
presenta el viaje virtual a Lomas de la Chay. Es un tour 360 grados que le permite al estudiante desplazarse como si estuviéramos allí, conocer flora, fauna de la zona, conocer formas de relieve. Allí estamos relacionándolos claramente con la competencia geográfica. Y relacionando también otro aspecto que se trabaja mucho en la geografía y que en historia también lo podemos explotar, el tema del Google Maps, ¿no? La ubicación espacial para que el estudiante sepa en qué momento, en qué lugar se encuentra, a nivel de Perú, en qué zona se ubica, y esto le permite también desarrollar latitud, longitud, aspectos cartográficos que desde el área se requiere y claramente. Yo podría articular ese ejercicio con la competencia vinculada a Convive y Participa, claro que sí, porque luego del recorrido y de haber analizado flora y fauna del lugar, yo podría pedirles a mis alumnos, por ejemplo, que creen un compromiso para poder convivir armónicamente con el entorno, ¿no? Entonces estoy haciendo otro tipo de vínculos, estoy yendo más allá de lo que la competencia me permite, pero trabajando en un viaje 360 grados. Entonces me permite generar ese vínculo entre el entorno, entre el espacio y también articular las competencias. Entonces estamos ya viendo otra herramienta interesante que justamente el viaje 360 grados nos permite generar esta sensación de que estamos ahí. De hecho, no es lo mismo ver un video a estar físicamente, ¿no? Mucho más rico es estar justo en Lomas de la Chay para ver el tema de la temperatura de la zona, ver el tema del clima del momento, ¿no? Pero hoy por hoy tenemos que hacerlo de esta forma, pero te permite justamente llegar a espacios que seguro no teníamos pensado. Por ejemplo, la cueva en Francia, no podemos desplazarnos con nuestros alumnos de primero y secundaria a estos espacios. Hay museos a nivel mundial que tienen los viajes 360 grados. El Museo del Louvre, por ejemplo, te permite hacer todo un recorrido y que el estudiante conozca, ¿no? Varias características obras de arte y elementos representativos de estos espacios, ¿no? Y es una experiencia muy rica, una experiencia muy interesante para nuestros estudiantes. También lo podemos hacer con el Google Maps, ¿no? También podemos utilizar el Google Earth, si es que hacemos zoom y podemos llegar a, por ejemplo, conocer la parte arquitectónica. Por ejemplo, también puedo hacer un recorrido por el centro de Lima o por el centro de las regiones de donde ustedes se están conectando, ¿no? Entonces, sí me permite trabajar. Ahora, mi región no tiene viaje 360 grados, quiero que conozcan el entorno de su región. Voy seleccionando fotografías y las voy colocando de manera gradual en una presentación y voy descubriendo con ellos y haciendo preguntas para que pueda salir la información correspondiente. Esa es otra salida si es que lamentablemente no tenemos la posibilidad del viaje 360 grados. No jala mucha conexión a internet, los viajes 360 grados son videos tipo como YouTube. Sí le permite al alumno haciendo clic ir entrando a algunas salas, ingresando a algunos otros espacios, pero por el tema de conectividad no se preocupen porque no tiene tantas dificultades para los estudiantes, ¿no? Sí es importante las actividades que yo como docente pueda generar en el proceso, ¿no? No es que ellos ven todo el viaje 360 grados, hay un viaje 360 grados también de Machu Picchu, por ejemplo, no es que ellos se desplacen por todo Machu Picchu y luego les mande 2 preguntas, no, ¿no? Hay que pensar bien cómo es que voy a articular mi viaje 360 grados con lo que yo estoy desarrollando en el área. Otra herramienta que las plataformas lo permiten, y si no lo tenemos, el correo electrónico podría ayudar también, el WhatsApp ayuda bastante, el Facebook también ayuda bastante, el Twitter ayuda también para poder generar un trabajo de síntesis y poder generar un diálogo entre los estudiantes. Eso sí significa que los chicos y ustedes como docentes tienen que tener acceso a estos espacios, redes sociales, sí,
porque la idea es que yo pueda también interactuar con ellos en estos espacios. Si mi plataforma, si la plataforma que yo utilizo en el colegio me permite generar foros de debate, bienvenido, ¿no? Se puede hacer por el Google Classroom, se puede hacer por espacios como Moodle o las plataformas o espacios que ustedes puedan tener. A partir de una situación, de un asunto público, a partir de un caso, a partir de una noticia, yo puedo generar que mis alumnos puedan dialogar, argumentar, puedan leer con atención y poder también generar este diálogo con puntos de vista distintos, ¿no? ¿Por qué coloco escucho en una de los globitos? Porque a veces por el WhatsApp he visto experiencias muy interesantes del área de ciencias sociales, de docentes que lanzan una situación, crean pequeños grupos de WhatsApp y al interior los estudiantes van debatiendo en esos pequeños grupos de WhatsApp, por ejemplo. Y algunos colocan audio y otros colocan texto. Entonces por eso colocaba escucho, porque también puedo escuchar el audio de mi compañero y a partir de ello generar un argumento, ¿no? En el caso del WhatsApp sí es necesario crear reglas claras para que no haya un desborde de mensajes y se pueda hacer un seguimiento sobre lo que como docente estoy planteando en ese nivel de diálogo, ¿no? Entonces es importante también entender que puedo generar foros de debate como espacios de diálogo, como espacios de interacción con mi alumno, para desarrollar justamente todas las competencias del área de ciencias sociales. Nuestra área es muy rica y la situación en la actualidad nos está dando muchas situaciones de aprendizaje, muchos contextos para generar a partir de ello el desarrollo competencial. Entonces nuestra área está, pero es la reina en este momento, porque justamente todo lo que está sucediendo hoy por hoy a nivel político, económico, social, cultural, todo nos ayuda para entrar con nuestros alumnos con estos elementos significativos, ¿no? Entonces, también toca que, y de hecho yo sé que todos nosotros como profesores del área lo hacemos, ¿no? Ir revisando las noticias, ir actualizándonos, y eso es otra herramienta que también se trabaja mucho en el área. El cine es parte importante de nosotros, ¿no? Como parte del área de sociales, el proyecto Sabia y el proyecto Cooperamos para Construir, tanto secundaria como primaria, presenta pequeños enlaces en las actividades digitales, que nos acercan a extractos de películas, ¿no? Que nos permite justamente desarrollar competencias a través del cine comercial, pero también nos acercan a los enlaces seguros que SM selecciona en cada uno de sus textos para que podamos acceder a videos en YouTube con una serie de actividades que le va a permitir al estudiante complementar lo que se lee en el texto o, en otros casos, desarrollar algún aspecto que el texto central no lo aborda, ¿no? Cuando nosotros enfrentamos a nuestros alumnos a un video, ¿no? O a un enlace de YouTube, al igual que en las visitas de 360 grados, tenemos que darnos el trabajo de mirar el video, de mirar la película, seleccionar el aspecto que nosotros queremos que nuestro alumno trabaje a partir de la película y plantearle una guía de trabajo, una ficha de trabajo que le permita al estudiante ir consolidando la información y llevarlo al desarrollo competencial. ¿A qué me refiero? Yo no hago que mi alumno vea la película 300 por disfrute. Yo hago que vea la película 300 o un extracto para que pueda complementar lo que yo he ido desarrollando en el área propiamente, ¿no? Yo no veo o yo no les pido que vean toda la película Un pueblo llamado Dante's Peak, sino que se centren, por ejemplo, en la actividad volcánica que se presenta en este video, para que entiendan cuál es la dinámica terrestre cuando se genera una erupción volcánica, que lo explica perfectamente este video, ¿no? Y que complementa y casi ayuda mucho más visualmente
que si yo empiezo a plantearles una diapositiva explicándole que es un volcán y una serie de cosas que finalmente puede ser olvidado por el alumno, ¿no? Lo mismo, el día de mañana, el tema del calentamiento global y el impacto en la vida humana y el impacto en la Tierra se ve claramente en el día de mañana. Claro, como es una película, exageran algunos aspectos, pero igual toca que ellos puedan analizar y reflexionar en torno a lo que sucede, ¿no? Hay otra película muy buena que es Home, para trabajar el impacto, todo el tema de la competencia geográfica. La competencia geográfica en esta película Home, H-O-M-E, se encuentra en YouTube todo completo, en Netflix también. Las series ayudan muchísimo, ¿no? Y nos acercan claramente a temáticas que podemos ir trabajando con nuestros estudiantes. Con una buena película y con un buen extracto de la película, no les voy a pedir a mis alumnos que hagan 2 horas de película, porque ahí se pierde el efecto que queremos con la película que también necesitamos nosotros visualizar, ¿no? En los proyectos, como les mencionaba, Sabia y Cooperamos para Construir, se seleccionan extractos de película, se seleccionan enlaces de YouTube que nos permiten trabajar directamente este tipo de estrategias. Ya están las preguntas formuladas, toca que podamos solicitarle a nuestros alumnos que trabajen con ese video y desarrollar las competencias que hemos estado estableciendo. Cuando nosotros trabajamos la competencia histórica, uno de los puntos que también es importante y que siempre hemos trabajado es el trabajar con los personajes históricos, ¿no? Dando relevancia, y hoy por hoy, yo sé que muchos de ustedes lo hacen, dando relevancia no a los ya conocidos, sino a los personajes que estamos conociendo poco a poco, ¿no? Aquellos que históricamente no han tenido tanta relevancia, ahora sí se empiezan a trabajar en la escuela, ¿no? O también dándole importancia al género. Los personajes femeninos cumplen también un rol protagónico en la historia del país y es momento también de, con esa herramienta de las redes sociales, poder trabajarlo. Esto ha sido bastante difundido, ¿no? Creo que ha habido varios docentes que han trabajado el tema de la creación de personajes en Facebook, ¿no? Por ejemplo, yo lo he trabajado y lo he puesto en práctica con estudiantes de 6º grado de primaria, primero y segundo, y salen cosas muy interesantes, que muchas veces ni siquiera uno como docente manejaba ciertas fuentes bibliográficas que sí los estudiantes pueden tener acceso y en el contraste validar justamente la información que allí se presenta. Entonces, cuando nosotros trabajamos la competencia histórica, no nos centramos en el personaje por el personaje, sino nos centramos en el proceso histórico. Y al interior del proceso histórico, la figura del personaje es relevante, ¿no? No estudio como antes se trataba de enseñar, ¿no? Vida y obra de los presidentes, sino en el contexto la importancia y la relevancia de cada uno de estos aportes. Entonces aquí yo les presento una captura de uno de los Facebook que están realizando también un grupo de estudiantes, en donde es importante que se refleje esta herramienta porque nos ayuda también a trabajar la vida cotidiana del personaje, ¿no? He visto Facebook muy interesantes en su elaboración porque se refuerza, por ejemplo, la parte vinculada a cuando se casó el personaje, sobrinas, su vida en familia, ¿no? Que normalmente nosotros hacemos en nuestro Facebook, ¿no? Publicamos algunos aspectos vinculados a nuestra vida cotidiana, logros, y eso, por ejemplo, se trabaja muy bien en estos entornos.
Se me ocurre, chicos, que si ustedes trabajan con secundaria, porque en primaria sé que hay padres de familia que no les aceptan tener redes sociales activas, pero por ejemplo en secundaria, el crear un Facebook de personajes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, interesantísimo me parecería. En la primaria, si no se puede trabajar allí, en cartulinas también pueden nosotros como docentes darle la estructura del Facebook y que ellos vayan colocando la información allí y luego nos toman una fotografía y nos lo mandan como evidencia. O lo pueden mostrar en una sesión y a partir de ello, ¿no? O crear un video del proceso de elaboración y mostrarlo. Entonces ayuda bastante también el trabajo para poder generar, el comprender el proceso histórico como tal, ¿no? Entonces, un poco haciendo un recuento, porque hemos estado pasando por varias herramientas, hemos hablado de las líneas de tiempo, hemos trabajado también y hemos analizado los repositorios de imágenes para llegar a poder obtener imágenes históricas, paisajes que podamos analizar con la estrategia prevista. Hemos visto la importancia de trabajar los aspectos temporales de cambio, continuidad, simultaneidad, utilizando líneas de tiempo, contrastando imágenes, por ejemplo, ¿no? Hemos visto también, en el caso del proceso histórico, el trabajo con los personajes históricos, ¿no? En el caso del Facebook y las redes sociales. Y ahora entramos también al trabajo con algo que ya les había comentado, ¿no? La posibilidad de trabajar a través de Google Earth y el análisis de paisajes. Este es un trabajo que se analiza y se desarrolla también en el proyecto Savia y Cooperamos para Construir. Hay ejercicios que nos acercan al Google Earth como herramienta para trabajar como geógrafos, ¿no? Ese es el título, el nombre que se le da en el texto, donde nosotros podemos, y a partir de esta herramienta, podemos acercar a nuestros estudiantes a conocer zonas, ¿no? Paisajes de diversas partes del mundo, ¿no? En la parte inferior tenemos 3 imágenes a nivel mundial. Entonces, se me ocurre el trabajo de continentes que hacemos con nuestros chicos en cuarto grado de primaria y también lo hacemos desde primero de secundaria hasta quinto de secundaria, ¿no? Acercarlos a estas fotografías para que a partir de estas fotografías y paisajes ellos analicen, por ejemplo, cómo se distribuyen cómo es la distribución arquitectónica, cómo es el tema del orden urbanístico. Ayuda muchísimo para que el estudiante pueda entender claramente elementos geográficos que leyendo simplemente no puede ser comprendido. A partir, por ejemplo, de la fotografía que tienen ustedes allí en esta diapositiva, el estudiante podría analizar la infraestructura de esta zona, ¿no? Podría ver el tema de paisaje. En geografía se trabaja mucho también que el estudiante puede identificar elementos sociales y naturales de una misma fotografía. El impacto del ser humano en el paisaje, que también es relevante para poder entender justamente la competencia geográfica, ¿no? Puedo hacer también, utilizando el Google Earth, trabajar paisajes en donde se pueda ver zonas inseguras, ¿no? Y que frente a un desastre natural podría generar, pues, una situación complicada, ¿no? Entonces, allí trabajo la gestión de riesgo, que también es un aspecto que tiene que ser abordada desde la geografía, ¿no? Entonces, el Google Earth es otra herramienta imperdible, es necesario que la trabajemos en este contexto, es necesario que nuestros alumnos puedan interactuar con este tipo de entornos y espacios. ¿Yo puedo generar un vínculo entre Google Earth y viajes 360 grados? Sí, porque el Google Earth te permite también entrar a algunas zonas y por ende interactuar en algunos espacios que ustedes tengan a bien haber previamente seleccionado. No todo lo que les estoy presentando es para que ustedes puedan seleccionar de acuerdo a la competencia que quieran desplegar y por ende también de acuerdo a las características de sus estudiantes, ¿no? Si vemos que nuestros alumnos tienen ciertas dificultades con conectividad, entonces voy optando. Me quedo primero en el análisis de imágenes o en el análisis de caricaturas políticas, yo voy mostrando las imágenes, pero si ya siento que mi alumno va desarrollando ciertas también competencias digitales,
puedo ir llevándolos a otro tipo de herramientas, ¿no? Es importante que cuando nosotros trabajemos la geografía tengamos en cuenta estos aspectos y por eso es relevante el trabajar con el Google Earth y por eso es relevante trabajar con el análisis de paisajes, porque yo necesito desarrollar aprendizaje significativo en mis estudiantes. Y para lograrlo yo necesito que ellos experimenten. Y ahora no podemos experimentar saliendo a la calle o haciendo que ellos observen alguna dinámica en el parque, por ejemplo, ¿no? Ahora pueden salir unos minutos, pero no es la idea. Entonces, lo que yo sí puedo generar es que a partir de estos espacios, a partir de estas fotografías, a partir de este contacto con estas imágenes satelitales, puedan ellos tener esa experiencia y sentir que están viviendo justamente la experiencia de aprendizaje, ¿no? Es un espacio que ya lo van a sentir familiar porque de cierta forma están interactuando en ese espacio. No físicamente, pero sí a través de los medios digitales. Cuando enseñemos geografía, cuando trabajemos el aspecto geográfico, sí es importante que nosotros empecemos recogiendo los saberes previos, es decir, qué elementos semejantes, ¿no? Qué coincidencias hay entre el espacio que estoy observando y alguno de tu localidad o región, ¿no? Si, por ejemplo, estoy viendo alguna intervención del ser humano en alguna muestra fotográfica. Entonces, eso también le permite al estudiante saber de que hay zonas, zonas lejanas, pero que tienen ciertas características semejantes. Otra herramienta que no le he puesto allí, pero dialogando con ustedes, eh, justamente lo traigo. Hay páginas web que nos permite también llegar a trabajar con climogramas, ¿no? Climogramas y también las pirámides de edades. Entonces yo podría generar que justamente a través de la búsqueda de esta información de pirámides de edades o climogramas diversos, puedan hacer el contraste entre zonas. Entonces voy complementando. Si se dan cuenta, no me quedo en una herramienta, sino complemento para que ellos puedan hacer el match con algún climograma, ver, ya, tengo estas características físicas, este es el clima de la zona, hago contraste, pero también puedo comparar nuestra zona con estos lugares, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy trabajando África, muy interesante sería que mi alumno busque un climograma de África versus un climograma de alguna zona del país y que haga ese contraste, esta comparación, ¿no? Y entonces eso también permite que el estudiante se acerque a conocer el lugar, ¿no? Perdón. También podemos trabajar con imágenes satelitales, ¿no? Y en este desarrollo de las imágenes satelitales, por ejemplo, descubrir a través de estas imágenes satelitales, que es otra herramienta, el tema de espacio urbano, espacio rural. Puedo trabajar con ello claramente, espacio urbano, espacio rural. Si yo coloco en Google imágenes satelitales, hay un montón, ¿no? También puedo trabajar tipos de construcción, ¿no? Distribución de construcciones, viviendas, ¿no? Y a partir de ello desarrollar también una sesión muy, muy interesante sobre estos temas vinculando a la competencia geográfica. Ya casi por terminar, otra de las herramientas que les traigo es poder trabajar con historietas. Y hoy por hoy la SUNAT, la SBS, CEFI, ASBank, son instituciones que traen muchas historietas vinculadas a la competencia económica. Y estas historietas van a ayudar mucho para que el estudiante pueda comprender algunos conceptos económicos, financieros, un tanto complejos, pero que le permite acercarlo de una manera más lúdica, ¿no? Entonces, en la SBS, en ASBank, en el CEFI, hay historietas, hay videos que pueden ustedes utilizar claramente y trabajar con sus alumnos. Otra herramienta que nosotros podemos desarrollar, y lo mencioné, es que toda esta coyuntura nos acerca a una serie de noticias, ¿no?
a una serie de fuentes informativas. En los proyectos Savia y Cooperamos nos acercan justamente a este trabajo con noticias, presentando extractos y preguntas. Eso también es un aspecto que nosotros como docentes podemos explotar claramente, ¿no? Ahora tenemos que actualizar las noticias que figuran en los textos porque estamos en una coyuntura distinta y se presta para nosotros buscar otro tipo de noticias que complementen las que ya figuran en los textos. Y es importante que nosotros como docentes del área comprendamos... Alonso, ahí hay un pedido de una profesora, si puedes retroceder un poquito en las Sí, diapositivas. Allí creo que allí, ¿no? Creo que es esa. Sí, me parece que es esa. claro que sí. Sí. Ahí es. Sí, creo que sí. Sí. Y continuamos, ¿no? Y continuamos. Ah, la anterior, dice Miss Cristina Guzmán, la anterior a esta de acá, de Google Earth. Esta es la que estaba pidiendo. ¿No? ¿Listo? Importante, Sí, por ejemplo, el tema del Google Earth, ¿no? Porque así de es. hecho nos permite, como estábamos comentando en las láminas posteriores, que yo pueda contrastar lugares, ¿no? Entonces yo quiero que mis alumnos comprendan o conozcan Francia. Claro, de hecho, no es lo mismo por imágenes que estar allí, pero sí les permite al alumno acercarse por lo menos al espacio y hacer ese ejercicio que les comentaba, ¿no? El tema del empleado de análisis de climogramas, pirámide de edades, por qué se dice que Europa es un continente con mayor población, mayor. Entonces, eso es riquísimo si es que, por ejemplo, los acercamos a imágenes y lo contrastamos con esas pirámides de edades y hacemos luego el match con el caso Perú, ¿no? Presento una pirámide de Perú, muestro también zonas que justamente se vinculen con el espacio que yo he podido seleccionar de otra parte del mundo y que puedan hacer ese contraste. Ayuda mucho el trabajo con el Google Earth, ayuda muchísimo, muchísimo, ¿no? Y algo que también estábamos dialogando más adelante era el tema de los medios de comunicación, ¿no? Como una herramienta clave, el análisis de noticias, el análisis de extractos de noticieros, por ejemplo, ¿no? Ayuda a que el estudiante también pueda acercarse a la información. Y les comentaba que en el proyecto Savia, que en el proyecto también de Cooperamos, hay noticias, hay extracto de noticias que el estudiante puede revisar, puede acercarse, y en cada uno de los grados. Pero también les estaba comentando que es necesario que ahora, en esta coyuntura, porque estos textos no se hicieron en la coyuntura de pandemia, puedan ser actualizadas por nosotros, ¿no? Pero está la ruta de cómo trabajar las noticias en estos materiales, ¿no? Yo puedo buscar una noticia semejante, mantener las preguntas, y por ahí trabajar bastante este punto, ¿no? Alonso, algunos profesores les ha parecido muy interesante el tema de la creación del Facebook de un personaje y nos Ajá. preguntan un poco sobre cómo evaluar esto, ¿no? Tú nos has hecho una propuesta súper interesante de actividades, pero nos preguntaban, por ejemplo, cómo ¿Cómo evaluar ese evaluar la Facebook. parte? Exacto, exacto, ¿no? Ahorita les presento la ficha de evaluación que he Perfecto. aplicado con mis alumnos de la universidad. Un ratito. Ya. Pero igual mientras voy mencionándoles que hay otras herramientas que nos permiten también el trabajo colaborativo, ¿no? Porque en estos entornos tenemos que trabajar mucho con el aprendizaje colaborativo y también con el recojo de saberes previos. Y hay dos herramientas muy interesantes. El Jamboard, no sé si lo conocen, el Jamboard es gratuito de Google. Si tenemos La Gmail, pizarra, ¿no? inmediatamente, la pizarra, justo lo voy a escribir aquí, el Jamboard, está en el chat. La profesora María Delgado también dice que el enlace brindado no abre, no sé cuál. Profesora El, María, si nos puede de, decir cuál el es del seguro del repositorio. el Debe ser que repositorio ahorita lo copio en el chat en el chat. para que lo puedan tener. Voy a buscarla un ratito la ficha de evaluación.
puede ser que al momento de escribirlo se haya ido algún tipo de Sí, textito por allí, entonces... sí. Pero me parece muy buen aporte de la universidad que se haya abierto este archivo para el uso en este momento, ¿no? Y para el uso en general de todo aquel que lo necesite. Me parece que tiene un archivo excelente en el Instituto Ribagüero. Va a ser de mucha utilidad. Sí, y bueno, y si es que tuviesen alguna dificultad para entrar, yo igual puedo revisar el enlace y luego mandarlo para que lo puedan tener. No hay ningún problema. Muy bien. Ya, por ejemplo, acá les voy a compartir. Sí hay que tener en cuenta que eso es una ficha más vinculada Sí. a ya la formación de futuros Compartes, docentes. Alonso, compartes Sí, pantalla. Eco, sí, sí. ¿no? Por Perfecto. ejemplo, en un Ahí está. Facebook, ustedes tienen Facebook, muchos de ustedes. Entonces, la sección información, donde nosotros colocamos nuestros datos generales, ¿no? Y los datos del tema del aspecto familiar, es un aspecto que puede ser evaluado, ¿no? Por ejemplo, allí es importante porque nos ayuda a que nosotros podamos tener un contacto con el personaje, o sea, nuestros estudiantes creando su personaje de Facebook, tienen un contacto directo con el personaje y revisan N fuentes, y eso lo puedo evidenciar porque mis alumnos en la universidad, y también lo he visto también con los chicos, lo hacen, ¿no? O sea, se meten tanto con el personaje que buscan, pero la mayor cantidad de información posible, ¿no? Y entonces luego tenemos el tema de la sección amigos, ¿no? 4 personas relacionadas al personaje. También eso ayuda porque permite evidenciar que el alumno ha revisado información del personaje y lo vincula con otros personajes históricos relacionados a su momento histórico, claro está. Y hay una parte de la sección de información en nuestro Facebook que aparece en los lugares visitados, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuestros alumnos pueden, y son más tecnológicos que nosotros, claro está, pueden tomar un pantallazo, por ejemplo, y lo he vivido, le toman un pantallazo, por ejemplo, eligieron a Miguel Grau, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomaron un pantallazo y hicieron toda la ruta, ¿no? De la embarcación de Miguel Grau, del Huáscar, y lo ponían, ¿no? Como los lugares visitados. Y luego ponían una imagen chiquita, ¿no? En la zona donde hace este diálogo, ¿no? El personaje con otros representativos, y entonces allí esto se puede visualizar en el mapa que ellos van colocando, ¿no? También en la sección biografía hay datos del personaje con sustento histórico. Por ejemplo, lo que yo sí les pido, y ustedes también lo pueden hacer con sus alumnos, es que no solamente creen el personaje de Facebook, sino que manden un documento con la bibliografía revisada, ¿no? Para que nosotros como docentes podamos validar si la información es certera o no. Entonces, eso podría servir. Les mando también esto, Elizabeth, para que los puedan compartir. Sí, está perfecto. Queda ya grabado en el video, pero sí nos queda claro que tenemos que establecer unos criterios, ¿no? A muchos profesores les ha parecido muy interesante esta estrategia del Facebook, ¿no? Porque puede resultar atractiva para los estudiantes, cercana, ¿no? A lo que ellos cercana a viven. lo que ellos utilizan, ¿no? Porque de hecho es una herramienta que la conocen, todo el mundo tiene Facebook, ¿no? Sobre todo los mayores, los menores no tanto, pero ayuda a que tengan que investigar, ayuda a que se acerquen a fuentes históricas, ayuda a que se acerquen a la vida cotidiana del personaje, que muchas veces eso también nos ayuda a desarrollar el aspecto del análisis de una ciudadanía activa, por ejemplo. Yo puedo vincular un personaje histórico con DPCC, con el mismo en primaria, en personal social, trabajar, construye su identidad, convive y participa, vincularlo con los valores de un ciudadano, ¿no? ¿Qué valores puedo hacer este contraste de pasado-presente? ¿Qué valores que tiene ese personaje o que tuvo este personaje no se viven hoy en día? ¿O qué personaje de hoy en día tiene los valores que el personaje que tú has presentado en tu Facebook mantiene, ¿no? Entonces, sí te permite trabajar muchísimas cosas. Perfecto. También hay un comentario de la profesora Katia que dice que para la evaluación también las rúbricas son interesantes, ¿no? Sí, sí, de hecho las rúbricas ayudan muchísimo.
Ivonne, también estoy leyendo que para niños de primaria, en vez de Facebook, sí, puede ser con un mural. Pueden ustedes darles la plantilla de Facebook, ¿no? Los elementos más representativos, no todo, ¿no? Porque de hecho es bastante, y darles la plantilla, ¿no? Y mandarles para que ellos puedan completar esto en una cartulina o en una hoja, ¿no? Y que puedan ir colocando ahí la información, o en un Word, ¿no? Y colocando en un PPT la información, las imágenes, y luego ya pasárselas como evidencias, ¿no? Sí, me parece que pueden ser estas sugerencias muy bien trabajadas con los estudiantes, ¿no? Hay muy buenos comentarios, nos dicen que a los chicos les va a encantar, que están analizando un poco en los comentarios del chat, por ejemplo, una estrategia esa del viaje 360, lo están pensando aplicarlo con niños desde tercer grado en adelante, ¿no? Perfecto, sí es posible. Claro, ¿no? Con apoyo, con los apoyos correspondientes, que seguro funcionará y les va a encantar a los chicos, ¿no? Ahí justo María nos cuenta en el chat que ha trabajado 360 grados y le encantó a sus chicos. Está muy bien. Katia dice, trabajar con los emojis también, creando textos de resumen. También, claro, También ahora, ayuda bastante. así es. Y como les comentaba, ¿no? Los proyectos SAB y el proyecto Cooperamos tienen insumos, tienen material que podemos utilizarlo como punto de partida, y a partir de eso ir descubriendo otros tipos de videos, otros tipos de viajes virtuales, por ejemplo, ¿no? Y entonces con ello ir complementando y el desarrollo de las competencias, ¿no? Y sobre todo generando ese aprendizaje significativo, de acercamiento al estudiante, que se vincule con el área, ¿no? También lo dije, Sí. en la actualidad, en este contexto, todo nos sirve para poder generar aprendizajes significativos, contextualizados en personal social y en ciencias sociales, ¿no? Y de PCC. Hay un comentario también sobre el uso del Google Earth, ¿no? Porque dice la profesora Carmen Rosa que no lo ha podido utilizar. Tal vez hay que hacer alguna descarga en la computadora de cada quien. Sí, hay una posibilidad de descargarlos en los celulares, por ejemplo, para tener un app allí con el Google Earth, pero también te permite trabajarlo en línea. Hay esa posibilidad, ¿no? Es posible. Ya, también hay un comentario del profesor Anthony, ¿no? Sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Y a veces algunos inconvenientes por parte de los padres de familia, ¿no? Nos piden como una alternativa de solución. A ver, hay que analizar cómo las podemos usar como oportunidad, ¿no? La familia, cuando ve que el chico aprende, apoya, ¿no? Sí. Así es. Sí, como les mencionaba, ¿no? Puede ser que redes sociales, o sea, por ejemplo, si vemos que nuestro salón, si estoy trabajando en quinto de secundaria, por ejemplo, todos tienen Facebook, eso significa que podrían crear su personaje en Facebook normal, sin ningún problema. Me mandan el enlace y listo. Pero si veo que tercer grado de primaria no cuenta con Facebook, porque obviamente los papás no desean, y se entiende, entonces lo hago con el mural que por ahí alguna profesora lo sugirió, ¿no? También quiero tener en cuenta lo que Rommel mencionaba. La gamificación hoy por hoy ayuda muchísimo y ayuda también bastante para poder generar competencias en el área. El Kahoot es una herramienta que ayuda mucho para poder generar esta expectativa por el aprendizaje, ¿no? Es una herramienta que te permite crear una prueba en línea con opción múltiple, pero el entorno te permite generar este concurso, ¿no? Para ver quién gana mayor puntaje, y eso ayuda también bastante. En el proyecto Cooperamos tienen actividades gamificadas, 2 por cada uno de los libros, si es que tienen la plataforma de ESM acompañando al texto, y que también permite que el estudiante pueda generar ese aprendizaje a través del juego, que es muy, muy relevante. Sí, ahora en el chat nos están pidiendo que puedas poner tanto el enlace para la biblioteca de Ribagüero como el link para trabajar historietas en economía. Ya, ahorita Entonces lo... ahora le vamos a dar un tiempo. Hay algunas profesoras que están haciendo algunos comentarios interesantes. La profesora Norma dice que va a usar el viaje 360 para la cultura chavín.
en Ah, visita qué a un bien. museo con tercer grado de primaria, ¿no? Y hay algunas sugerencias. La profesora María dice que Class Dojo también es muy bueno. Class Dojo debe ser, ¿no? El DAT Quiz es una buena herramienta para evaluar. Sí, hay muy buenas herramientas para evaluar. Hay herramientas que las manejamos un poco más, el Kahoot, el Quizzes, ¿no? Hay diferentes herramientas. Ya, ahí está poniendo la profesora Cristina también, que bueno, miren, este es un espacio para compartir. Está compartiendo un enlace, ¿no? Para, dice, me sirvió para viajar vía satelital por todo el Perú y conocimos con mis estudiantes las áreas naturales protegidas. Qué interesante. Dice, Katia dice, una variante de redes puede ser crear un chat donde los personajes puedan dialogar del acontecimiento histórico. Qué buena idea. También, muy bien. Podemos tener, ¿no? Como una especie de chat con algún personaje histórico. Ahí está poniendo Estoy Alonso, colocando lo de la SBS. Ahorita voy a ver lo ya, el del... de educación financiera. Ajá, ahí tienen videos, hay sesiones creadas, hay historietas, hay fichas de trabajo. Ellos tienen al Perfecto. personaje del Torito, ¿no? Ya, Para poder trabajar todo el tema financiero. Y ahora voy a buscar lo del repositorio. perfecto. Ahí, también lo que les había mostrado de los viajes 360 grados. Acá tengo el enlace. Estoy volviendo a poner también el de Comunidad TCM. En Comunidad TCM hay muchísimos recursos, profesores. Y este video va a estar colgado allí. Búsquenlo en los recursos pedagógicos. Lo vamos a colgar ahí. Está en el chat. A las profesoras, por favor, Alonso está poniendo en el chat. Ah, Alonso, tienes que ponerlo para todos los, o sea, solamente nos está llegando a los panelistas. Por favor, ponlo para todos. Ah, ya. Sí, ya, perfecto. Profesora Lidia, no se preocupe, ahorita lo vuelve a colgar. A Está ver. en el chat. Sí. Ahora sí, creo que ya les está llegando. A ver, a ver. Ahora Ahora, sí dicen, no, sí. dice all panelists. A ver, espérate, voy a mirar otra vez. Ahora sí, ya está el repositorio de la PUC para todos los panelistas y participantes. Faltaría el otro. Ya, María nos está compartiendo que este jueves viaja usando Google Earth por ICA. perfecto. A ver, voy a mirar porque dice que no pueden abrir el enlace de Comunidad SM. Voy a intentar yo desde mi teléfono. Ahora también les voy a poner el de Lomas de la Chay. ¿Pudieron abrir el repositorio? Ya has puesto el de Comunidad Financiera. Ya ahora sí Sí, ya le he les están puesto. llegando. Perfecto. Ajá. Ya está el de National Geographic también. El de Lomas de la Chay también. Ya están todos en el chat, profesores. Perfecto. No sé si hay más preguntas, algún alcance. Sí, solo acabo de verificar, voy a mirar si es que hay algún problema técnico con comunidad, porque efectivamente yo también he intentado entrar desde mi celular, pero si es alguna caída de la red, seguro que ya mañana está resuelta, por favor. Voy a avisar que no se puede ingresar. Todos, ahí están preguntando en el chat. Nosotros todos los videos de los webinars los subimos a nuestra plataforma de comunidad SM. Efectivamente, yo he probado y en este momento no se puede acceder. Puede ser algún tema técnico. Vamos a avisar. Pero allí se cuelgan todos los videos de los webinars que vamos desarrollando. Entonces, ustedes entran a un espacio que se llama recursos pedagógicos, que está en la parte de docentes,
y van a encontrar todos los webinars que hemos desarrollado durante el año. Ya puedo entrar, Miriam Ávila, ya puedo entrar. Muy bien, Miriam, gracias. Ya puedo entrar a la comunidad SM. Ya, muy bien. Igual si es posible en la presentación se les va a brindar mi correo para que si algunos de ustedes aplican las herramientas que hemos visto, ¿no? Pueda comentarles, ¿no? Estar en contacto con ustedes, ver el tema de evaluación, por ejemplo, que por tiempo a veces no es posible desarrollar todos los temas, ¿no? Entonces, la idea es ir acompañándolos en este proceso, Ajá, ¿no? sí. Y recordar que los textos de Savia y del proyecto Cooperamos están allí para hacer un soporte importante para su práctica pedagógica. Sí, muy bien. Muchísimas gracias, Alonso. Efectivamente, hay otros temas, por ejemplo, ese que tú decías de la evaluación, donde le podemos dar un poquito más de tiempo, ¿no? Este tema de evaluación, de cómo evaluar un poquito más de tiempo y podemos compartir algunos instrumentos. Seguro que vamos a tener la oportunidad. Les queremos agradecer a todos los profesores que han estado con nosotros esta tarde. Somos 165 participando en este webinar. Les agradecemos por su participación. Seguro nos vamos a reencontrar. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Alonso, nuevamente por compartir todas estas experiencias y herramientas que han resultado tan interesantes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a las personas, a los colegas que se llegaron a conectar. Muchas gracias por su tiempo, por las preguntas. Gracias, Elizabeth, gracias a SM por la confianza. Y hay que seguir innovando, sobre todo por el aprendizaje de nuestros alumnos. Saludos, buenas noches. Nos vemos.